Oye, te estaba contando al principio del programa que un grupo de científicos chilenos lleva casi 20 años trabajando en una vacuna contra el virus sincicial que anualmente hace que 5.000 niños y niñas sean hospitalizados por sus síntomas. La vacuna existe hace un par de años ya, pero ahora y por primera vez en el mundo la van a estar probando en su población objetivo. Lo conversamos con quien está liderando justamente este equipo, Alexis Kalergis, doctor en microbiología, académico de la Universidad Católica y también director del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia. Alexis, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Radio USACH, Santiago Televisión. Ya, vamos a tener que corregir ahí porque parece que no me está escuchando Alexis. Te cuento, obviamente, esta es una pega de más de, 15 años, casi 20 años. De hecho, Alexis, cuéntanos sobre este trabajo que ha sido súper largo. La vacuna, de hecho, la crearon o se oficializó hace como 3 años atrás, ¿no, Alexis? Iván, me costó escuchar la primera parte de tu intervención, tuve que pero bueno. estirar. Sí, este virus, sabemos, es un agente infeccioso que afecta a las poblaciones más vulnerables de la sociedad, es decir, los niños y niñas más pequeños y también a los adultos mayores. Y estamos trabajando en entender la biología detrás de este virus, cómo causa la enfermedad. Y hoy día que publicamos el trabajo donde describimos la vacuna el año 2008 en una revista de alto impacto que se llama PNAS, que es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Así que efectivamente, desde el 2008 fue que publicamos en una revista de alto impacto internacional los resultados de cómo desarrollamos esta vacuna, y de ahí hemos publicado una serie de trabajos en términos de comprender el mecanismo de acción de la vacuna. En el 2020 publicamos los primeros resultados clínicos, que fueron bastante alentadores. Así que ha sido un trabajo largo, pero yo diría bastante gratificante. Esperamos prontamente iniciar la siguiente etapa del desarrollo de esta vacuna. Hagamos como el contexto para la gente que quizás conoce el virus sincicial solamente como titular, ¿no? Virus sincicial, respiratorio, niños, niñas y poco más, y se quedaron ahí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuánto afecta? ¿Se sabe de hospitalizaciones? Ya habláis, más o menos 5.000 al año. ¿Qué tan preocupante es a nivel nacional el virus sincicial? Bueno, es muy preocupante. Una de las razones por las cuales nos motivamos a trabajar en la ciencia detrás de este virus y el desarrollo de la vacuna fue justamente un brote invernal del año 2004-2005 que fue bastante grave y causa hospitalizaciones, y hemos también descrito algo bastante preocupante, Iván, y es que además del cuadro respiratorio, el virus puede tener efecto a nivel del sistema nervioso central. Nosotros habíamos originalmente descrito ese fenómeno en modelos experimentales, en modelos de enfermedad, pero luego, el 2020, después de un estudio de 5 años de brote invernal hecho con colaboradores en el Hospital Sotero del Río, observamos que podría incluso en lactantes tener efecto en el aprendizaje. Así que tiene una serie de secuelas. Esos trabajos que nosotros publicamos desde Chile en el efecto en el sistema nervioso han tenido una alta citación durante la pandemia de COVID, porque, como sabe, el SARS-CoV-2, que también es un virus respiratorio, puede tener impacto en el sistema nervioso, y ocurre este fenómeno que se llama COVID prolongado, donde uno de las manifestaciones es justamente efecto en el sistema nervioso central. Así que es un virus bastante complejo, el virus sincicial. Por lo tanto, es urgente desarrollar una vacuna, y hay otras vacunas que también están en desarrollo bien avanzada en diferentes lugares del mundo. Así que es importante estar en el trabajo del desarrollo de vacunas para este virus. Tuvimos un paréntesis, tú sabes muy bien, durante la pandemia nos tuvimos que volcar por completo al hacer parte del desarrollo de vacunas para COVID, pero ahora estamos de vuelta con Sincicial, iniciando este estudio que queremos hacer en población infantil y en población adulto mayor, en diferentes lugares, no solamente en Chile, queremos hacerlo también en Europa y en Estados Unidos. Oye, Alexis, de hecho, pasó medio colado, pero en el 2019 hasta se hablaba de una epidemia del virus sincicial en cuanto a su circulación, ¿no? Claro, y tuvimos una baja durante el 2020, el 2021, justamente a raíz de la pandemia, porque estábamos todos con mascarilla, sí, y eso estábamos más distanciados, pero no sé si te diste cuenta cómo fue este año, el 2022,
de vuelta a la presencialidad justamente gracias a la inmunidad poblacional que logramos con las vacunas para COVID. La vuelta a la presencialidad dio espacio a que virus para los cuales no hay vacunas, como el caso del sincicial, causaran que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tuviese que adelantar las vacaciones de invierno, extenderlas, porque se venía una crisis bien importante a raíz justamente de este virus, que no tenemos hoy en día estrategias de vacunas para proteger a los niños y niñas, y también, debo decir, a los adultos mayores. Las personas mayores son particularmente sensibles y la neumonía a raíz de virus sincicial son altamente frecuentes en personas mayores porque tienen mayor susceptibilidad. Oye, Alexis, cuéntanos, anda ahí como un paneo, una especie de introducción a cómo es el proceso también de crear una vacuna, pero desde las fases, las distintas etapas, porque cuando a una persona tú le dices, estamos en la fase 2, estamos en la fase 3, la verdad es que poco le significa, porque no sabemos de cuántas fases estamos hablando, en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es la fase 1, cuál es la fase 2, cuál es la fase 3? Porque entiendo que ahora estamos en la fase 2, pero de un total de ¿cuántas? Bueno, eso en general uno diría 4 fases, pero yo diría la etapa más importante es la que ya avanzamos y cumplimos, que es el elemento de comprender y definir una estrategia de vacunación apropiada para el virus. Todos los virus y bacterias son distintos y por lo tanto cada virus requiere una estrategia de vacunación distinta. Eso fue bien evidente en el caso de SARS-CoV-2. Cada virus requiere una vacuna específica. Entonces, dedicamos una buena cantidad de años a estudiar la ciencia básica y seguimos haciéndolo en torno al virus sincicial. Eso nos permitió identificar algunos talones de Aquiles del virus, lugares, elementos de la estructura viral que convendría atacar por medio de una vacuna. Y con ese conocimiento científico diseñamos una vacuna, como te dije, en 2008, que completamos todos los estudios preclínicos. Hicimos estudios preclínicos en Chile y en Estados Unidos, en diferentes universidades en Estados Unidos. Todos esos trabajos han sido publicados en revistas de alto impacto con esos antecedentes científicos fueron capaces de permitirnos cumplir con los requerimientos regulatorios que pone la FDA y también nuestro Instituto de Salud Pública en Chile y pudimos iniciar un estudio clínico fase 1 que lo hicimos el 2018-2019. Y el resultado de ese estudio lo publicamos el 2020. Íbamos a iniciar un estudio fase 2 que es más grande y mide con mayor precisión la respuesta inmune que induce la vacuna, pero justo coincidió con la pandemia. Entonces tuvimos este paréntesis de 2 años y medio, 3 años en que tuvimos que dedicarnos a COVID y ahora estamos iniciando esta fase 2 que esperamos nos entregue antecedentes respecto a la dosis que se debe ocupar de la vacuna y el tipo de inmunidad, y vamos a tener algún grado de conocimiento de la eficacia de la vacuna en la población. ¿Y cuál es la diferencia clave entre la fase 1 y la fase 2 entonces, ya que ambos son clínicos? En la fase 1, claro, en la fase 1 principalmente, en todas las fases se mide seguridad. La seguridad es algo que se mide permanentemente, pero en la fase de énfasis es la seguridad. En la fase 2 es la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad. ¿Cuánto me protege? El agente infeccioso, claro. Y la fase 3 es la eficacia, es decir, cuán eficaz es la vacuna en prevenir la enfermedad. La fase 4, uno habla ya de estudios poblacionales, ya cuando la vacuna tiene uso a nivel de la población, uno puede evaluar la efectividad. Entonces, es como lo que se hizo con el COVID también, ¿no? O sea, se hizo una vacunación y no sé, unos 3-6 meses después ya se hace como un análisis posterior de cómo está funcionando esto sobre la marcha. En el caso de COVID se hicieron todas las fases. Fase 1, seguridad, fase 2, inmunogenicidad, fase 3, eficacia y fase 4, efectividad. Y nosotros queremos iniciar la fase 2 de la vacuna esencial que mediría la inmunogenicidad. Genial. Oye, Alexis, tú hablabas al principio, me llamaba la atención de esta fase, podríamos decir, 0 en realidad, que es como en el laboratorio, previo incluso a los estudios clínicos, de cómo identificar el talón de Aquiles del virus sincicial. Y yo pensaba, cuando hay una guerra, por ejemplo, se hacen estrategias, se mira dónde está el punto débil del enemigo, de repente uno se va a la Edad Media, incluso mira ahí por el muro, hay una debilidad, una grieta, pero en el laboratorio, ¿cómo se sabe dónde está la debilidad de un virus? Porque simplemente con mirarlo, supongo que no funciona, uno no dice, mira, por acá está más débil. ¿Qué pruebas se tienen que hacer
para ir diciendo o descartando, supongo que harto ensayo y error, dónde está la debilidad de un cierto virus. Bueno, lo primero que identificamos fue la manera como el virus evade la inmunidad. Y ese dato de evasión de la inmunidad fue clave porque pudimos conocer la molécula del virus responsable de la capacidad de evadir la inmunidad. Entonces, al identificar esa molécula, que es una proteína que se llama nucleocápside, O sea, claramente perdón que te interrumpa, esa Alexis, pero es proteína como que identificaron por qué no estaba funcionando la vacuna, en definitiva, algo así. No, estamos hablando de el efecto del virus sin vacuna. Ah, ya. El virus, porque hay virus que nos infectan y nosotros nos defendemos sin vacuna. Eso ocurre con algunos virus. Ah, claro. Pero una buena cantidad de virus requieren vacuna, como el SARS-CoV-2, por ejemplo. Y lo mismo ocurre en el sincicial. Entonces, en el caso del virus sincicial, no nos podemos defender de manera natural porque el virus puede escaparse de la inmunidad natural. Y ese escape se fundamenta en una proteína, que fue la que nosotros describimos como uno de los factores de virulencia del virus. Y ese factor de virulencia se transforma, por lo tanto, en un blanco que uno podría atacar por medio de una vacuna, que fue lo que hicimos. Desarrollamos una vacuna en base a ese elemento molecular o factor de virulencia del virus que utiliza el virus para explotar y evadir la respuesta del ser humano. Y este blanco, cuando tú lo atacas, Alexis, se neutraliza, se duerme, se elimina, se modifica. ¿Qué es lo que se hace con ese blanco para de alguna manera poder que deje de ser un estorbo, entre comillas? Se neutraliza. La función de esa molécula que es clave para que el virus escape de la inmunidad, mediante una vacuna que contenga esa molécula, provoca la neutralización en primer lugar y que deje de funcionar. Es decir, deja de funcionar a favor del virus y empieza a funcionar a favor de la persona, porque la inmunidad evita que el virus se disemine y cause el daño que causa a las personas. Y al disminuir la replicación y diseminación del virus en el cuerpo de la persona infectada, disminuye también la enfermedad. Ah, ¿y cómo nosotros después sabemos? Porque entiendo que esto primero se empezó a probar en animales, ¿no? Pero previo a la prueba en animales y posterior a la identificación de este blanco y su neutralización, hay como una década ahí entre medio casi. ¿Qué es lo que pasa en todo ese camino donde se están haciendo pruebas que todavía no son en seres vivos, en organismos? Nosotros partimos tempranamente las pruebas en modelos animales y esos datos fueron en distintos modelos animales. Probamos ¿Qué tan pronto? 5, 6. ¿Qué tan pronto? Bueno, inmediatamente cuando identificamos este factor que te comentaba, que es un factor de virulencia del virus que utiliza para evadir la inmunidad, inmediatamente diseñamos la vacuna y con la vacuna diseñada probamos en diferentes modelos animales. Por ejemplo, el más reciente fue un estudio que hicimos en Estados Unidos, en un laboratorio altamente especializado. En bovinos, creo, ¿no? Donde vimos... ¿Perdón? En bovinos. Claro, vimos que la vacuna podía proteger a bovinos contra el virus sincicial de bovinos, porque hay un virus sincicial de bovinos que afecta a los terneros. Y en un estudio grande que hicimos en Estados Unidos vimos que esta vacuna podía proteger de manera segura a los bovinos en contra del virus sincicial que afecta a los bovinos. Así que es una línea también que estamos explorando. Creemos que tenemos una vacuna que podría también ser utilizada en población de bovinos, porque son susceptibles a un virus que es específico de bovinos. Ahora, ¿por qué podemos ocupar nuestra vacuna? Es porque la molécula que contiene la vacuna es prácticamente idéntica entre el virus que infecta al ser humano y el virus que infecta al bovino.
Oye, Alexis, le recuerdo a la gente que nos está escuchando por la radio, fascinante esta pega que están haciendo casi 20 años trabajando con la vacuna contra el virus sincicial, y lo estamos comentando con quien ha liderado este trabajo, Alexis Kalergi, director del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, y también académico de la Universidad Católica. Y ahora están entonces en la fase 2. Cuéntanos sobre este camino que llega finalmente al público objetivo, y por qué es tan importante llegar al público objetivo, explicar también ¿por qué no se hizo al tiro en el público objetivo, ¿no? Porque animales, público adulto primero, y recién ahora el público objetivo. Cuéntanos sobre también esa trayectoria y en qué están ahora. Bueno, porque las etapas de esta investigación es sumamente rigurosa, principalmente de la seguridad, requiere demostrar en modelos animales el mecanismo de acción de la vacuna, su seguridad en animales y también su capacidad de ser eficaz en animales. Luego, con esos datos, esos antecedentes, te permiten pasar a una formulación que cumple con los estándares regulatorios internacionales, y por eso nuestra vacuna, que si bien la inventamos acá en Chile, la formulación propiamente tal la tuvimos que hacer en Estados Unidos, porque en Chile no tenemos la capacidad todavía de formular vacunas para uso en humanos. Entonces formulamos en Estados Unidos cerca de 25.000 dosis de la vacuna, y con esa formulación que tiene el estándar de la FDA, el Instituto de Salud Pública de Chile aprobó un estudio de fase 1 en adultos. Y es necesario primero hacer el estudio en adultos voluntarios, porque es primera vez que la vacuna se prueba se evalúa en seres humanos. Y esos datos que obtuvimos de ese estudio, en términos de seguridad y en términos de la capacidad de generar inmunidad contra el virus, justifican y avalan el paso siguiente, que sería efectivamente hacer una evaluación de la vacuna en población infantil, que es la susceptible básicamente de infectarse gravemente con el virus sincicial. Por eso que es muy importante llegar a esa población. Nuestra vacuna es una de las únicas que tiene la posibilidad de ser utilizada desde el nacimiento, y normalmente la susceptibilidad mayor para los niños y niñas es entre los 0 y los 12 meses de vida. Es el periodo donde el nivel de daño que puede ocurrir a raíz de la infección con este virus es mayor. Por eso es que es tan importante que avancemos en alcanzar este estudio y completar este estudio en población infantil. Oye, y Alexis, ¿cuándo estaría terminando esta fase 2? ¿Cuándo se estaría sacando limpio cómo salió la fase 2 de este estudio? Bueno, estamos esperando la revisión. La fase 2, ni hablemos todavía de cuándo estaría lista la vacuna, que eso es todavía más tentativa y lejana a la fecha. Claro, la fase 2 depende de la aprobación de la agencia regulatoria y los comités de ética respectivos. Estamos en la etapa de revisión y esperamos tener una respuesta en las próximas semanas. Quisiéramos iniciar este estudio hacia comienzos del 2023 para, de alguna manera, que los niños y niñas que participen en el estudio puedan recibir cierto nivel de protección en el virus que va a circular por la comunidad durante el otoño-invierno del 2023. Ya. Así que nuestra expectativa es poder partir al estudio temprano el 2023 y ojalá poder tener los resultados el mismo año, de manera que podamos iniciar una fase 3 el 2024. Genial, Alexis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, hablando entonces sobre la vacuna contra el sincicial. Que esté muy bien y gracias por estar acá, súper entretenida la conversa. Muchas gracias, Iván, y felicitaciones por tu programa. Saludos a la audiencia, que tengan una buena tarde. Chao, chao.